El mejor de los abrazos para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy un encuentro muy especial, hablando de un tema que es de gran interés por todos aquellos que estamos en ese proceso de evolución, de aprendizaje, de crecimiento y en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Un invitado, un hombre maravilloso, una persona nacida en Argentina, que lo hemos tenido con nosotros en contadas invitaciones anteriores que hemos tenido esa fortuna de compartir con él. Un hombre de gran corazón, de una gran mirada espiritual, un orador, un guía espiritual, un hombre que viene haciendo una muy buena labor en el campo del despertar espiritual. Mi querido Daniel Fermínez, un gran abrazo. Siempre será un gusto enorme tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos, Daniel. Vamos a hablar de un tema que es un tema de gran interés. Cuando nosotros sabemos que la vida continúa, que la vida no termina, sino que la vida siempre va generando esa nueva oportunidad de seguir aprendiendo, empezamos a preguntarnos, como hablaba con alguien muy especial, un amigo anoche aquí en mi casa, hablábamos de ¿y quiénes fuimos nosotros en las vidas pasadas? Le hago esta pregunta. ¿Es importante saberlo? ¿Es importante conocer quiénes fuimos o qué debemos nosotros entender, vivir esta vida de una manera diferente? ¿Es fundamental para nuestro despertar espiritual conocer quiénes fuimos en vidas anteriores? Eh, pueden suceder, por lo menos vamos a partir de dos cosas, ¿no? Como que estamos queriendo, por curiosidad, saber quiénes fuimos, porque hoy es algo que se difunde, ¿no? Que existe, bueno, la reencarnación y que hemos tenido muchas vidas. Hay muchas personas que salen a hablar, ¿no? De sus memorias, de otras vidas, de lo que vivieron en lo personal, de lo que presenciaron, tal vez de hechos históricos, y eso muchas veces nos despierta la curiosidad. Ahora, la otra posibilidad, por lo menos digo por citar dos, sería que en este presente que estamos viviendo nosotros, al nosotros albergar la idea de la existencia de otras vidas por las que pudimos haber pasado, y en este presente teniendo ciertas cosas que no podemos resolver o que nos pesan, nos dificultan la marcha, se nos venga lo que es como una especie de necesidad de conocer si esto que tenemos hoy y cargamos hoy tiene que ver con lo que pudimos haber hecho en otro tiempo, ¿no? Entonces, hay gente que va y acude a quien de alguna manera le pueda ayudar a ver esas vidas pasadas. Hay distintas formas, ¿no es cierto?, que hoy se ofrecen de alguna manera para poder acercarse a eso. Pero yo pienso, ¿no? Si fuera el caso que en este presente en el que estamos nosotros, tenemos una vida que es ordenada, somos felices, somos capaces de poner amor en lo que estamos haciendo, de ver los problemas como un trabajo que hay por delante, el cual hay que superar amorosamente, el cual nos da la oportunidad de poner en práctica lo que aprendimos, de aprender muchas más cosas cuando son problemas nuevos, cuando son problemas tal vez que se repiten, pero de alguna forma se han complicado, se le han agregado otras cosas más que resolver, que lo complican más, bueno, más trabajo, más aprendizaje. Si estamos alineados en esta vida presente y nos sentimos en paz con lo que estamos haciendo, no entiendo por qué querríamos saber si tenemos vidas pasadas, porque estamos en paz con el presente y en el presente, que es en donde vivimos. A veces, si estamos en paz, irnos hacia el pasado puede que revolvamos cosas que nos compliquen hoy, porque el pasado no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Sí, perdón, querías comentar algo. No, 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 le estoy Ah, escuchando. Dani. perdón. Sí. Bueno, sigo entonces. El hecho es que si es por curiosidad en sí, podemos querer hurgar en ese pasado, pero yo veo que a veces hay la tendencia, por falta de saber ubicarnos en este presente y enfrentar lo que tenemos en nuestras manos,
hay la tendencia de querer responsabilizar al pasado del presente que tenemos. Y hay una base de realidad en esto, porque al fin, yo he dicho ya muchas veces que uno cosecha lo que siembra, y al fin el presente hoy podríamos estar cosechando lo que sembramos, o podríamos estar con hambre porque no sembramos, por ejemplo, ¿no? No solo con hambre, porque cuando uno no siembra y no cuida la tierra que Dios nos dio, la vida, ¿no? El camino por el que tenemos que transitar, cuando uno no lo cuida, se viene la maleza, se viene, como Jesús decía, la cizaña, es decir, aquello que se alimenta de la tierra la va esterilizando porque le quita todos sus nutrientes, la riqueza, y no produce ningún fruto. Entonces, termina ahogándonos porque la tierra se empieza a secar, se vuelve difícil de transitar, ¿no? Por todo esto. Y digo, si en lugar de estar asumiendo esa realidad hoy, culpamos lo que nos pasa al pasado o lo que pudimos haber hecho en el pasado, por ahí nos evadimos del presente. Y es en el presente en donde yo tengo que cambiar. Puede ser útil ver el pasado, ¿no? Lo que pasa es que ese pasado que corresponde a otras vidas es muy difícil de procesar. Hay que partir del hecho de que naturalmente, a través del tiempo, es evidente que le ha sido velado al ser humano recordar otras vidas. No es algo común que las personas lo puedan recordar. Entonces, si ha sido velado, tiene un porqué. Por lo menos empezar uno a pensar y a entender que la naturaleza es sabia, está aquí mucho antes que nosotros, ¿no? Que se nos despiertan las curiosidades, y más se despierta la curiosidad, como decía hoy, porque se difunde que esa existencia de otras vidas, y a veces depende de cómo cada persona lo transmite, despierta la curiosidad en la persona que escucha, que ve, por querer saberlo, ¿no? Y a veces justificar lo que tiene por lo que pasó en otro momento. Pero no siempre es que directamente lo que estamos pasando hoy tiene que ver exclusivamente con vidas pasadas. Porque, a ver, partiendo de este presente, para el que cree en la reencarnación o para el que no, tenemos una vida pasada, ¿no? Yo tengo 60 años, tengo 60 años pasados en esta vida, es decir, es algo Claro, pasado de mi vida. He claro. hecho muchas cosas que han traído sus consecuencias, ¿no? Han generado sus efectos. Y hoy tengo que tratar con eso, tengo que enfrentarlo. Yo pienso que si uno se quiere ir hacia atrás, porque quiere ir aprendiendo a resolver, aprendiendo de los errores, porque si nos volvemos a situar en el presente, estamos en una escuela y por ende, si estamos en una escuela es para evolucionar. Si vamos evolucionando más o menos lento, lo que vivimos en este presente es a raíz de la superación de pasados, ¿no? De situaciones pasadas. Puede que no todo lo hayamos aprendido, pero algunas cosas seguramente sí. Entonces, tenemos que prestarle atención hoy a lo que estamos viviendo para ver si estamos poniendo en práctica lo que hemos ido aprendiendo y ver cuántas cosas nos pueden dificultar el avance o el resolver el no haber aprendido. Es decir, cuántas cosas se dificultan más de lo que debieran por el solo hecho de no haber prestado atención. Y ahí tal vez entonces uno acude a recordar, si estoy en tercer grado en la escuela, acudo a recordar qué aprendí en segundo, qué me enseñaron en primero, es decir, qué es lo que me puede servir para hoy. Pero no es para culpar a ese pasado de lo que me pasa hoy. Quiero decir, no, y yo no aconsejaría estar buscando y hurgando en el Sí, pasado cuando nos cuesta sostener un equilibrio con el presente que tenemos. Nos cuesta enfrentar lo que nos rodea, nos cuesta enfrentarlo desde la realidad de lo que somos. No es el problema, como digo constantemente, a ver, lo voy a llevar a las palabras del propio padre, ¿no? A él no le preocupa lo que ignoran sus hijos, lo que le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. No va a cambiar mi vida saber lo que ignoro en sí, sino que empiezo a cambiar a partir de poner en práctica lo que voy aprendiendo.
Entonces, si yo veo lo que estoy aprendiendo, lo que he aprendido, es lo que tengo que poner en práctica, implementar. Lo que aprendo dentro del aula, lo tengo que poner en práctica en el patio del recreo, con la familia, en la sociedad de la que formo parte. Y Daniel, así me acerco, ¿no? sí, Daniel, yo le hago esta pregunta. Usted tiene toda la razón en todo lo que ha dicho, porque precisamente dentro de la conversación que tenía con esta persona que aprecio, yo le decía, a mí no me llama la atención en lo particular eh, empezar a explorar quién fui en vidas pasadas, quién fui yo, Cristian Argüello, en vidas pasadas, porque siento que mi responsabilidad en esta vida es construir todo lo mejor de mí y empezar a aprender a ser una persona cada vez mejor en el sentido humano, bajo las leyes universales, bajo todo esto que conocemos. Entonces me ocupo de eso, no me preocupo por vidas pasadas, pero aparece lo que usted decía, que es precisamente cuando suceden cosas en las cuales usted todavía no encuentra explicación, que le generan sufrimiento. Vamos a colocar un ejemplo, una violación de niño. Y resulta que no solamente se repitió cuando era niño, sino que luego en diferentes etapas de la vida acontecieron cosas también en medio de esos procesos. Y cuando la persona es adulta se pregunta, ¿por qué esto me pasa a mí? Entonces viene una confrontación muy grande en la vida, donde a veces el pensamiento de terminar con su vida es el camino que creen que les va a liberar del sufrimiento. Entonces ahí aparece esa necesidad de conocer de vidas pasadas. Yo sé que lo que he dicho, estoy haciendo como un recuento, pero ¿cómo entender, Daniel, que eso que en la vida nos sucede a nosotros tiene una explicación? Claro, hay que encontrarla, ¿no? Es decir, un poco viene a colación sobre esto que estamos hablando, algo que decía Jesús. Jesús decía, por lo que pagas, conocerás lo que debes. Es decir, en función de lo que uno está viviendo, conocerá la deuda que tiene. Obviamente, si se quiere, se refería a esto de la existencia de las vidas pasadas, ¿no? Porque tal vez lo que debemos en esta vida lo sabemos. Yo sé que pedí un crédito al banco para agrandar mi casa, mejorarla, y sé a quién le debo, y sé lo que me está costando pagarlo. O sea, en esta vida tal vez sé, puse solo un ejemplo material, pero Sí. en lo que hace a la vida espiritual, claro, uno nos recuerda, hay un velo. Hay un velo, ¿por qué? Porque yo quiero explicar lo que se da naturalmente, que muchas personas no lo toman en cuenta. Lo que se vela sobre las vidas pasadas son los acontecimientos físicos en los que se vivieron experiencias que nos han dejado alguna enseñanza. La enseñanza no es que precisamente siempre se convierte en conciencia y en luz en uno, ¿no? A veces es esa enseñanza a través de un dolor que no pudimos salir y que nos traumatizó y muchas veces nos bloqueó. Pero la enseñanza estuvo. Lo que pasa es que nosotros no estuvimos a la altura de la situación para poder extraer esa enseñanza como algo aprendido para superar en todo sentido esa situación y para también superarlo desde la conciencia para que no vuelva a suceder, para estar atentos a que no sea que por desatención nuestra vuelvan a suceder estas cosas. A veces nos vuelven a visitar situaciones por desatentos, porque no vemos por dónde marchamos, porque no aprendemos cuando marchamos, lo que pisamos, lo que atropellamos, lo que pasamos de largo, no lo vemos, vuelve a pasar, aparece. A veces sí lo vemos, pero aún así vuelve a aparecer, pero cuando vuelve a aparecer es la oportunidad de que yo ponga en práctica lo que aprendí en situaciones pasadas, ¿no? Porque al fin, ¿cómo compruebo la verdad que me comparten si no tengo la oportunidad de ponerla en práctica? ¿Cómo sé que esa semilla que me da el Padre, que me da la vida, la naturaleza, la escuela, dentro tiene el poder de convertirse en luz y yo la incorporo a mí? ¿Cómo compruebo eso si no la siembro, si no la ayudo a germinar, a que dé todos sus frutos, a que se exprese en todo su esplendor? Entonces, si no hago yo ese proceso de poner en práctica lo que voy aprendiendo, es difícil que pueda salir adelante. Y yo quería decir,
me quiero referir a que se vela la situación material, se vela hasta la situación emocional, se vela la situación mental. Por eso no hay recuerdos de otras vidas, naturalmente, comúnmente. No es todos los casos. Cada vez hay más personas que dicen recordar o haber tenido flashes. Pero en la mayoría de las personas esto no se da. Pero lo que sí queda siempre grabado es el aprendizaje que queda en el alma. Entonces, no es importante que yo hoy me acuerde en qué aula fue que me enseñaron la tabla del 2 y no me acuerdo si fue un profesor o una profesora y no me acuerdo qué día ni la hora, pero no tiene importancia, la sé la tabla del 2. Es decir, lo que me quedó es lo que aprendí. El otro es un detalle de en qué momento lo viví. Entonces, lo que sí queda grabado, eso yo se los puedo garantizar en el alma, es la enseñanza que se recibió en ese momento o la situación como uno la pudo registrar, para que eso sí esté presente en nuestra alma y de alguna manera eso también posibilite que nosotros le vayamos dando forma en este tiempo presente a las situaciones para poder retomar lo que dejamos. Entonces, si quedamos en deuda de amor porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una vida anterior, conformé una pareja y no supe tratarla con respeto como corresponde, darle el amor que se merecía, corresponder al que me daba, yo quedé en esa deuda. Pero no es que quede en esa deuda con esa persona, quedé en deuda con la creación, quedé en deuda con la conciencia, ¿no? Entonces, no es que me tengo que volver a encontrar precisamente con la persona para pedirle disculpas, para darle lo que no le supe dar, em, que podría ser, pero no es que tiene que ser así indefectiblemente, ¿no? Sino que el hecho que la falla estuvo en mí, en no saber dar amor y en no saber valorar. Y no saber valorar a una persona es no saber valorar a todos. eh, Porque lo que hacemos en contra del amor lo hacemos en contra de todos, ¿no? Lo que le fallamos al amor le fallamos a todos, si se Claro, quiere. y ahí diríamos, Daniel, que lo que hacemos en contra del amor lo hacemos en contra de nosotros mismos, porque eso es lo que a veces nos cuesta trabajo comprender. De todo, usted está diciendo cosas maravillosas y es que eso que yo le hago al otro me lo hago a mí mismo. Y eso que me hago a mí mismo, de alguna manera, tengo que compensarlo. Exacto, es que partamos de que tenemos libre albedrío. Entonces, yo les he comentado, el libre albedrío, si se viera, y así lo expreso, ¿no? Desde los planos más sutiles, espirituales, es como una esfera, una burbuja en donde cada ser está creciendo y desarrollándose. Esto le protege en cierta medida de lo que pueda venir de fuera, del exterior, ¿no? Es una burbuja de protección y a la vez protege al exterior de lo que se está desarrollando en ese interior, lo que está llevando adelante el individuo que tiene libre albedrío. Porque una cosa es el libre albedrío de alguien que tiene conciencia y es responsable ante la vida toda, y otra cosa es el obrar de una persona que todavía no entiende que está en una escuela, que tiene que aprender mucho, que comete muchos errores y tiene que modificar, y entonces piensa que hacer lo que la naturaleza le dicta es lo que debe, y entonces así va por la vida a través de sus acciones, tal vez él sintiéndose bien porque hace lo que quiere, pero dañando a otros, porque lo que él quiere no es del bien de todos, ¿no? Entonces, esa persona tiene libre albedrío. El individuo tiene libre albedrío. Quiero decir, cuando está esa persona, el individuo, teniendo libre albedrío, haciendo algo en contra de un inocente, es decir, por ignorancia, por malicia, por lo que fuere, en contra de un inocente, hacer un daño, primeramente, el que sufrirá por la ley es el hacedor, es decir, aquel que generó la acción, aquel que tuvo la inspiración que le llevó a hacer lo indebido. Y el inocente es justamente una víctima. Entonces, la justicia divina no ve en él a alguien que haya que castigar a la víctima, porque en realidad fue víctima de la ignorancia de un semejante, es decir, aquel que hizo las cosas mal. Em, pero el libre albedrío, como digo, son palabras que a lo mejor nunca van a representar en realidad concretamente
lo que es todo esto en los hechos. Pero imagínense dentro de una burbuja. Para yo entrar en tu burbuja, Cristian, tengo que atravesar la mía. No hay manera que entre a la tuya si no es rompiendo la mía. Ahora, naturalmente la ley no permite o no contempla como ordenado o respetuoso desde la ley romper el libre albedrío, es decir, salirse de él. Entonces, eso ya es ir en contra de la ley. Y yo infrinjo la ley, inmediatamente intento modificar algo en tu vida. Entonces, la ley me ve a mí como responsable de esto y a vos te vería como una víctima de mi acción. Entonces, sobre mí pesaría lo que se llama karma, es decir, una Claro, deuda de aprendizaje, porque he hecho algo que no me di cuenta de lo que hacía. A veces pensamos, la víctima es la que ha sufrido. Sí, la víctima ha sufrido y hay que atenderla y hay que darle todo el cuidado y acompañamiento para que pueda enfrentar ese abuso, ese exceso. Pero el abusador, ¿no es cierto? O aquel que de alguna manera comete el crimen, es quien más ayuda necesita. Primeramente para darse cuenta de lo que está haciendo. Pero bueno, todo esto apoyando lo que decía. Es decir, uno no se da cuenta porque piensa que solo la víctima es la que sufrió, pero claro. también el victimario es de alguna manera el que está mal. El que está en la cárcel porque cometió un delito y un delito contra alguien. Ese alguien está libre tratando de vivir su vida y de superar los traumas tal vez que se le pudieron generar por el delito que fue cometido en contra suya. Pero el delincuente que está en la cárcel no va a cambiar y no va a evolucionar por estar encerrado. Es decir, primero tiene que entender y ver lo que ha hecho. Estas cosas, aunque parezca que nos fuimos del tema porque estábamos hablando del recuerdo de la reencarnación, tiene que ver, porque esta encarnación, cuando la podamos ver en la próxima, va a ser una reencarnación pasada. Es decir, en este presente estamos viviendo algo que tenemos que trascender, tenemos que superar para asegurarnos nuestro futuro. Entonces, hoy estoy labrando yo mi futuro. Yo tuve la gracia de recordar mis vidas sin buscarlo. Llegó naturalmente, porque hoy entiendo, así tenía que ser. Pero cuando llegó, como yo no lo busqué y no sabía que eso era posible, que eso existía, jamás había escuchado de reencarnación, lo viví de una manera muy natural, como algo que sucedía y se me revelaba, lo viví en vigilia, o sea, despierto con los ojos bien abiertos, viendo con los ojos abiertos físicos, viendo delante mío la proyección de lo que pasaba. Entonces, no era un sueño que uno dice, bueno, se despierta en la cama, no, esto fue un sueño, no es lógico, no es real. No, no, era con los ojos abiertos en un lugar físico. A solas, no estaba con otras personas, así que no tenía que distraerme con nada, sino que podía concentrarme plenamente en eso. Pero digo esto por una cuestión de una experiencia personal. Em, no me fue de tanta ayuda como pensaba ver todas las cosas que vi, porque lo que vi no fue lo que quise ver, vi lo que había para ver, ¿no? Uno escucha hoy muchas personas que recuerdan la reencarnación, parece que la tendencia, no sé si es la tendencia la palabra que hoy está de moda también, pero es ser un personaje, es decir, no, poca gente recuerda haber sido una persona común, es decir, han sido algún tipo de santo, algún ser perteneciente a las escrituras, a todo esto. Es como que parece que otro no puede recordar otra vida o no hubo gente común antes. Hemos ido pasando distintas situaciones y las cosas que fuimos aprendiendo las tenemos que poner en práctica. Y hoy lo que quería decir, un poquito para cerrar esto, es que no nos vamos a acordar naturalmente de cuándo, de cómo, de en qué momento, de si fuimos hombre, mujer, no nos vamos a acordar. En qué época no va a ser común que nos acordemos, pero sí queda grabado en el alma, eso yo se los garantizo, lo que aprendimos, lo que vivimos. Por eso se da que hay muchos niños o personas ya también más adultas que pueden resolver situaciones y cosas con una facilidad sin haber tenido previamente una práctica, un ensayo, un estudio, ¿no? Hoy vemos niños pequeñitos que nos dicen cosas que uno queda,
con la boca abierta y de dónde saca esa claridad para poder responder a algo sin experiencia, ¿no? Tocando un piano, Daniel, como lo hemos visto. Esta semana vi algo que me sorprendió, un niño de año y medio, aunque como ya uno va entendiendo esto, pues uno lógicamente le encuentra más sentido, pero quien no lo comprende, a eso le llamamos un niño genio, ¿no? Año y medio sentado frente a un piano, así acordes, ¿sí? Tocando el piano, haciendo acordes que yo pues entiendo algo de música y yo veía, y yo decía, increíble que un niño de 18 meses haga esto, pero cuando uno entiende que es la continuación de lo que viene, pues simplemente esté recordando o continuando con ese proceso de aprendizaje. Exactamente, exactamente. Bueno, ese es el ejemplo concreto de algo que has podido ver y que todos seguramente, porque estará en las Sí, redes, podrán acceder. Y hay muchos casos que hoy, gracias a la comunicación, a que todos tenemos un móvil en el bolsillo, podemos registrar muchas de estas cosas, subirlas, compartirlas. Entonces, está al alcance de todos el poder ver esto y es lo que estábamos hablando, es que está grabado en el espíritu. Ahora, ese niño puede ser que cuando crezca le interese saber quién fue en otra vida para poder haber nacido con esa genialidad. Puede que los padres o el entorno cercano quieran saber y quieran buscar, porque también nos gusta el sensacionalismo, ¿no? sí, Vamos a querer saber si fue Chopin, qué sé yo, no sé. Es como que no podemos dejarlo como el niño que podemos entenderlo como un genio, como que tiene virtudes que no desarrolló en esta vida, evidentemente, porque no tiene la edad para hacerlo, y entonces queremos ponerle un título y encasillar. Y a veces esto de ir hacia atrás en la vida es querer ponerle un lugar y como que el dolor que siento hoy o la dificultad que tengo para enfrentar ciertos problemas en mi vida que se reiteran o que siempre quedan ahí abiertos y siguiéndome, se van a resolver si me recuerdo en dónde fue o en qué momento se generaron o qué fue lo que hice, ¿no? No sé, había una persona cercana que decía: "Vos tenés siempre dolor de cuello porque en otra vida te ahorcaron". Daniel, Eh, ahí, ¿me escucha Daniel? sí, perdón, Ok, se había entrecortado. se cortó, sí, unos segundos atrás. Ah, bueno, no sé, repito la última parte, decía que conocía a una persona que decía que vos tenés dolor de cuello porque en otra vida te ahorcaron. Entonces, es como que se vincula como que si me quedaba tranquilo porque tenía el dolor de cuello al saber que en otra vida me ahorcaron. Es decir, no va a cambiar mi dolor de cuello saber lo que pasó en otra vida, ¿no? Entonces, se vela esa parte, ¿por qué? Porque nosotros no podemos frenar la mente, por eso se vela toda esa parte más artística, es decir, actoral, ¿no? Física, porque nosotros estamos viendo una película que sabemos que es una película y es una película de ciencia ficción, o sea, no es real, y aún así nos apasionamos, nos afecta, nos toca, nos ponemos del lado del bueno que creemos y estamos en contra del malo que nos dejan ver. Entonces, si nosotros estuviésemos viendo lo que pasó en otras vidas, yo les puedo asegurar, nos generaría más trauma que lo que podemos tener en esta. Entonces, por eso se vela esa parte del recuerdo, no se vela lo del aprendizaje. Es lógico, porque lo aprendido es lo que alimenta la conciencia, lo que acrecienta la luz en nosotros. Y eso es lo que nos lleva, como decía, nunca hice esto, pero me sale, lo puedo hacer con facilidad, no me resulta difícil, me siento bien haciéndolo, porque de alguna manera como que es la continuidad de lo que venía haciendo, ¿no? Y ahí hay muchas señales de con qué estábamos vinculados y haciendo. Pero no es que sea indispensable recordar si la pregunta quiere ir por ahí, ¿no? Es decir, ¿es indispensable recordar otra vida? ¿Tenemos que hacerlo? Yo diría que no. Naturalmente llega, porque es la memoria, el espíritu tiene memoria. Entonces, con el tiempo iremos recuperando la memoria, pero vamos a recuperar la memoria cuando sepamos procesar lo que recordemos. Yo les digo, por ejemplo,
Yo recordé mi muerte, lo presencié y cuando lo presencié sentí lo que sentía ahí en ese momento. Em, y no es fácil, entiendo que no será fácil para cualquiera sobrellevar esto, porque no es un momento fácil, ¿no? Hoy nos cuesta pensar en nuestra partida, porque estamos aferrados y conectados amorosamente con muchos seres, con el mundo, con esta vida. Entonces, estar recordándolo en otra no es fácil. Quiero decirle, viajar hacia atrás está todo lo que hay para ver. No es que uno va a avanzar como en una película que uno puede avanzar y pararla en donde uno quiere y ver y seleccionar qué parte va a ver. El pasado es toda nuestra historia. Entonces, en esa historia, si podemos acceder, veremos todo. Pero pregunto, y preguntémonos, ¿estamos lo suficientemente equilibrados para poder procesar todo lo que vayamos a encontrar? Si hoy nos cuesta perdonarnos un error que cometimos ayer mismo, el día de ayer, ¿podremos lidiar con todas esas cargas, con todo aquel bagaje? Por eso se vela, hasta que el individuo no ha conseguido tener un cierto control sobre su cuerpo físico, sobre su cuerpo emocional y sobre su cuerpo mental, no le es lícito tener ese recuerdo de manera natural, porque él estaría presenciando aquello que es un recuerdo todavía sin tener un control sobre su mente y sobre sus emociones. Entonces eso generaría reacciones en él que lo podrían desequilibrar hoy por algo que pasó en otra vida. Pero esto puede parecer descabellado para algunos, pero no nos desequilibran hoy ciertas cosas que pasaron ayer o hace un momento cuando las recordamos. Pasó, y en el momento que pasó traté de olvidarla, pero cuando vuelvo a encontrarme cercano a la situación o a la persona que estuvo involucrada, es en donde otra vez reviven esas cosas en mí. Entonces, ¿lo Claro. sabemos procesar con amor o es algo que nos desequilibra al menos por un momento, ¿no? Y a veces como que se adentra más en nosotros, se enraiza más y nos hace perder contacto con la realidad, tal vez. Entonces, para evitar esto, la naturaleza lo vela, vela la parte física, emocional, la parte mental. Queda pura la enseñanza, porque al fin es lo que tenemos que hacer, ¿no? No es si me gustó el maestro, si me cayeron bien los compañeros, había alguien que no me agradaba demasiado, si situaciones, si la familia, es decir, no es estas cuestiones que tienen que ver con la limitación de nuestro ego, lo que va a quedar presente. Lo que queda presente es todo lo que es de bien para nuestro espíritu, porque ¿qué necesitaríamos nosotros el día de hoy para mejorar nuestra humanidad individual y la humanidad de la que formamos parte como reino? Sacar adelante a que aflore lo mejor de nosotros. Y eso Sí. no se pierde, eso no se olvida, ¿no? Daniel, es que ahí donde viene el recordar. Cuando estamos en este proceso de despertar, de empezar a entender que vivimos, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, porque ese es sin entender eso no podemos entender el resto, Claro. ¿cierto? Somos quienes somos. Ya empezaremos a entender que nosotros venimos a una escuela llamada vida a vivir experiencias. Experiencias tienen un propósito y el propósito es ir avanzando en nuestra evolución. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, podemos llegar a entender algo que lo invito para que usted por favor nos amplíe esto. Y es que lo que estemos experimentando, lo que estemos viviendo, tiene un propósito. Tiene un propósito, no es producto de la casualidad, no es producto de la mala suerte, como lo llamaríamos humanamente o egoicamente. No es que soy una persona de malas, porque a mí, ¿cómo poder entender, cómo llegar a esa comprensión de aceptar que esto que yo estoy viviendo hoy, que tal vez no me sea de mi agrado, sí termina siendo de mi elección para mi proceso evolutivo? Yo lo relaciono con la escuela, que estamos en una escuela, esto siempre yo lo tengo presente, y recuerdo en la escuela física a la que fui cuando pequeño, como dije hace un momento, me enseñaron cosas, ¿no? No me acuerdo en qué momento, qué día, quién fue, pero sí me acuerdo lo que aprendí, y me lo acuerdo
porque le puse atención y porque había en mí el interés. Y porque también situaciones de la vida luego hicieron que se volviera algo necesario el poder utilizar ese conocimiento y tuve que acudir con mi memoria al recuerdo para poder aplicarlo en el presente, en la práctica, ¿no? En lo que era necesario. Lo que vamos viviendo, lo que vamos teniendo en el presente en el que estamos, tiene que ver con mucho de lo que fuimos aprendiendo y la vida nos va poniendo o acercando a situaciones en donde podemos poner en práctica lo que fuimos aprendiendo. Entonces, en la escuela nos enseñaron cosas, la vida nos enseñó cosas que en el momento no nos parecieron de valor, no nos pareció importante y por ende inclusive ni siquiera vimos ahí una enseñanza. Pero luego con el paso del tiempo surgieron situaciones en donde tuvimos que formar parte de ello, porque así se dieron las cosas, y había que participar poniendo nuestra inteligencia y aportando, ¿no? De nuestros conocimientos para buscar la solución. Y ahí tuvimos que acudir a recuerdos del pasado que en su momento nos pareció que no nos eran útiles, pero hoy se volvieron útiles. ¿Cuánto tiempo pasó? Uy, cantidad de años pasaron, pero al fin y al cabo llegó el momento, ¿no? Estamos en la escuela de la vida y todos estamos en la escuela de la vida. Y entonces cuando hay lecciones que nos alcanzan a todos o que en la que todos estamos involucrados en esa lección que la vida puede estar dando en ese momento, no a todos les llega de la misma manera la enseñanza, ¿no? Por eso Jesús decía que tenga oídos para ver que vea, ¿no? Oídos para ver que oiga, perdón, ojos para ver que vea. Es decir, el que esté atento, que pueda rescatar lo que para él es de valor o él pueda discernir. Entonces, han pasado cosas en esta vida que no le prestamos atención, pero luego a través del tiempo recordamos y aprendimos a valorar, ¿no? A mí me ha pasado en lo personal de recordar cosas que en aquel tiempo no entendí y hoy poder comprender. ¿Pero por qué? Porque fuimos evolucionando. Entonces, la vida no puede, como le está teniendo que dar enseñanzas a todos, darnos una enseñanza particular a cada uno, como si fuésemos el único ser viviente al que la vida se dirige. Entonces, se nos da todo, a una sociedad, a una humanidad, y cada uno de nosotros tenemos que saber extraer lo que distinguimos es de valor para nosotros. En algún momento vamos a entender que todo es de valor, todo es de importancia y a todo le vamos a prestar atención. Todo aquello que esté vinculado con el servicio y con la vida amorosa que entendemos tenemos que llevar. Pero por mucho tiempo marcharemos sobre la tierra prestando atención tan solo a lo que en el presente nos parece valioso e importante. Entonces, si tuviésemos un maestro que en verdad reconocemos como maestro, nosotros le estaríamos diciendo, no, no me digas eso porque no me interesa, quiero que me cuentes de estas otras cosas, o escucharíamos todo lo que tiene para decirnos porque es el maestro, él sabe por qué nos dice, ¿no? Yo veo que muchas personas andan buscando por la vida que porque entienden o creen que empatizar es estar en sintonía con alguien, pero esa sintonía con alguien a veces es una cuestión egoica, porque yo me pongo en sintonía con la persona que habla, piensa y dice lo que a mí me gusta hablar, pensar y decir, pero no hago empatía con las personas que piensan distintas. Y entonces, si no tengo empatía con la persona que piensa distinto, ¿cómo vamos a poder llegar a unirnos para poder de alguna manera achicar distancias, acortarlas o desaparecerlas, ¿no? Entonces, lo que hace esa magia es el amor. Y esto digo, es una lección que tenemos en el presente que tal vez hoy no la valoramos y el día de mañana entendamos. Es una lección que hemos tenido siempre, porque no ha pasado siempre esto de no estar bien con todas las personas, y hemos ido tomando posiciones y son cosas que hoy tal vez podemos ver que no están bien hechas. Entonces, no es lo que no hicimos ayer, sino que qué estamos haciendo hoy. Hoy estamos poniendo en práctica lo que pudimos aprender de los errores que cometimos
ayer. A mí hay personas que me dicen, hoy recién entiendo lo que me dijiste hace 25 años. Eh, Está bien, porque yo sé que hablo mucho, y tengo, porque tengo mucho para decir y quiero ser lo más claro posible. Y esto que es el origen de este encuentro, ¿no es cierto? Es necesario conocer las vidas pasadas. Bueno, esto es de vidas pasadas, o sea, cientos, miles de años, ¿no? Hablarlo en una hora no es algo que pueda hacer la magia de dejar las cosas claras. Entonces, si uno hace una línea de tiempo y lo une, de alguna forma va siendo más fácil llegar con nuestra inteligencia, la que todos tenemos, a poder justamente unir todo esto para encontrarle un sentido y una lógica. Pero más tenemos que ponernos a trabajar con lo que está al alcance de nuestras manos que con lo que ignoramos, porque Sí, no puedo eso, trabajar. eso quería precisamente aportar, Daniel, porque si nosotros ya vamos comprendiendo que la vida continúa, que hemos tenido vidas pasadas, que el presente es la consecuencia o la sumatoria o el punto donde vamos en ese proceso evolutivo, si vamos entendiendo que el presente, que es lo que nosotros tenemos y sobre lo cual tenemos control, porque podemos elegir cambiar, decidir vivir de una manera diferente, eso nos va a llevar a vivir una siguiente vida de una manera distinta. El empezar a buscar en vidas pasadas termina siendo algo que, aunque como lo hemos dicho, respetando la necesidad de cada uno, porque eso cada uno lo siente y eso se respeta, pero diría yo que que cuando somos conscientes nos damos cuenta que esta vida presente es la anticipación de la vida futura, Exacto, que en esa vida futura, otra vez se volverá a llamar presente, es la consecuencia de la vida pasada, que es hoy lo que nosotros exacto, llamamos presente. O sea, ese exacto, juego tenemos que saberlo jugar para poder entender que la evolución simplemente es un proceso de conciencia. exacto, exacto. Hoy tal vez me lamento porque no tengo que comer y me doy cuenta que es porque no trabajé la tierra. Y mientras me lamento porque no tengo que comer, sigo sin sembrar. Y en la vida futura me lamentaré porque en esta, sabiendo que no había sembrado, tampoco lo hice. Entonces, no es estar lamentándose de lo que pasó, sino que si uno ve hacia el pasado, saber aprender de ese para no volver a cometer errores. Les digo más, en algún momento y proceso de la evolución del ser humano como individuo, en su camino espiritual, en la conquista, ¿no?, de la luz interior y la expansión, atravesando los límites que el ego le lleva a creer que tiene, cuando uno sale más allá, ¿no?, de esos límites y con el amor comprende y puede abrazar toda la vida, es que uno empieza a sentir y vivir la compasión. Pero cuando uno está haciendo esto, es que empieza a conectarse desde el presente con la eternidad, porque lo eterno es el presente. El pasado es algo que fue, el futuro es lo que es por venir, pero el presente es eterno. Nadie vive en otro tiempo que no sea el presente. Dios tiene vida eterna porque vive el presente integrado al presente. Él no está pensando y atrapado en recuerdos del pasado, de tiempos mejores o problemas que tuvo, o en los sueños que puede tener de mejorar la vida en todo el universo. No está ni en el futuro ni en el pasado, vive en el presente. Entonces, si nosotros vivimos en este presente, cuando vamos teniendo un orden en nuestra vida y permitimos que el amor se expanda en nosotros y no aceptamos que el ego nos diga o lo que nos quiere decir que hay límites, no, no les des amor a aquella persona porque no lo valora. Cuando dejamos de hacer esto a un lado, ¿no? Jesús nos enseñó que el amor es para todos, que el amor hay que encarnarlo, que el amor hace milagros, pero no para adorarlo a él porque hizo todo eso, sino que para incorporar lo que nos enseñó en nuestra vida. Cuando voy haciendo esto y puedo vivir mi presente, inclusive les digo, también se empieza a hacer claro el futuro. Pero no es que nos volvemos adivinos. Es adivino la persona que hoy siembra trigo si piensa, cree o hasta puede afirmar que trigo es lo que va a cosechar. No es adivino. Está pudiendo ver eso en función de lo que está haciendo hoy.
Claro, Entonces, ahí podríamos decir, Daniel, que esa vida que nosotros queremos, que esa vida que nosotros hoy tal vez rechazamos porque queremos otra que fuera mejor, que indudablemente todos lo deseamos, depende del nivel de conciencia en el cual estamos. Si nosotros no vamos evolucionando el nivel de conciencia, pues nos quedamos estancados. Lógicamente, todos tenemos el tiempo, todos tenemos el momento y eso es algo respetable. Pero cuando yo me pregunto a veces y en mis reflexiones diarias, Daniel, yo digo, ¿por qué no hacerlo mejor en esta existencia ahora? Por qué no? Aunque yo lo hago en el sentido de que eso sí, yo lo hago en el sentido de decir, voy a colocar todo mi empeño en tratar de que hasta el último suspiro de esta encarnación yo haya hecho todo lo que tengo que hacer por tratar de ir evolucionando. Porque si la vida, que así funciona de una manera maravillosa, nos va respondiendo en la misma manera en que yo me voy comprometiendo, ¿cómo no comprometerme con algo que es la construcción de una nueva encarnación aún mejor que la que hemos tenido, aliviando, sanando, quitando de nosotros aquellas cosas que de pronto no, que no hemos hecho bien, pero que la vida precisamente a través de esas encarnaciones nos permite corregir? exacto. Por eso el padre dice, ¿no? Sé tú mismo siempre el mejor ejemplo de todo aquello que juzgues mal. Siempre en el presente hay que estar poniendo de manifiesto todo aquello que uno considera es superior a lo que uno está haciendo. Es decir, es la manera de ir superándose. Si tenés la capacidad de ver un mundo mejor, vivilo hoy. No esperes que llegue mañana. Es decir, pon en práctica hoy todo lo que aprendas que ayuda a mejorar el mundo. No importa que nadie te acompañe, que nadie lo entienda, que no lo sepan valorar. Es que uno no lo está haciendo por esto. Uno lo está haciendo por el bien común. Entonces, es difícil que desarrollemos o alcancemos el sentido común si nuestros sentidos son egoístas, es decir, están basados en nuestras limitaciones o en nuestras ambiciones personales. Difícil podamos tener un sentido común. Ahora, el espíritu es el que goza y alcanza ese sentido común. Pero nos entregamos en manos del espíritu o estamos más a la deriva dejándonos llevar por el ego y sus antojos y sus conveniencias y los vientos como soplan. Entonces, hay que tener en claro a dónde uno va, ¿no? Entonces, cuando yo estoy viendo las cosas que están mal, esto que les decía recién, tengo que dar el mejor ejemplo en lugar de quedarme a criticar. Tengo que poner en el presente lo que está bien a través de mis acciones, pero no es solo lo que los demás puedan ver o que les será útil para el que lo vea, sino que también es lo que yo irradio. Esto no lo tomamos muy en cuenta, pero lo que estamos irradiando atrae la realidad que nos rodea, es decir, lo semejante se atrae. Y yo puedo ser en realidad una persona que tiene buenas intenciones, pero no se esfuerza por llevarlas a la práctica, y entonces pienso lo mejor, pero hago lo que me resulta más fácil. ¿Y qué voy a irradiar? ¿Lo que pienso o lo que soy, no? Porque lo que pienso es un sueño y un deseo que tengo por alcanzar, pero la realidad es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que irradio atrae mi realidad. Entonces, no es solo pensar lo mejor, ¿no? A ver, hay dichos, hay cosas que se utilizan para como expresiones coloquiales, así sociales. Es decir, te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Dios no bendice porque yo lo deseo. Dios bendice todo lo que está llevado adelante con su amor, ¿no? Te deseo lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Porque tenemos un ego que tiene un propósito y conocimiento que es muy limitado y tenemos un espíritu que es parte de este universo, ¿no? Entonces, ¿lo mejor para quién? Por lo mejor para la persona que es insertarse en la sociedad, ser bien recibido, ponderado, atendido, considerado, o lo bien del espíritu, para estar en paz con las leyes universales y no tener deudas y al contrario, hasta llevar riquezas sobre sí para administrar y brindarle a quien necesita. Digo, hay expresiones que a lo mejor parece ser que tienen la mejor de las intenciones, y no dudo de que lo tenga, pero también tienen un buen contenido de ignorancia.
Y es lo que tenemos que disipar. Y la ignorancia se disipa con conocimiento. Y estamos en la escuela ¿para qué? Para conocer. No solo conocer lo que la vida nos enseña, sino también saber distinguir las oportunidades que nos da la vida para enseñar. Es decir, para compartir lo que aprendemos. Porque es el camino de la compasión. No es compasivo aquel que solo está buscando cosas para sí. Se acerca más a la compasión aquel que habiendo encontrado cosas que le fueron útiles y supo valorarlas y supo ver que son un bien común, empezó a movilizarse con toda esta riqueza para poder llevársela a los demás, volviéndose administrador de ella. Entonces, el universo no nos puede confiar su riqueza porque no la sabemos administrar, o mientras no la sabemos administrar hay que aprender empezando a administrar lo que tenemos. Si es una moneda, esa moneda. No esperemos que el universo nos dé un cofre lleno de monedas si no sabemos administrar o hasta inclusive usamos mal la moneda que nos dio. Entonces, yo les digo, Dios nos dio una semilla, parece que poco, como Dios nos da una semilla si Él puede todo. Lo que pasa es que en esa semilla está todo, pero nosotros no conocemos todo lo que hay dentro de la semilla porque la atesoramos. ¿Y qué es atesorarla? Es guardarla en algún lugar donde nadie puede acceder más que nosotros cuando queremos de alguna manera regordearnos en el ego pensando que tenemos esto que Dios nos dio. Pero al fin y al cabo nunca conoceremos lo que hay dentro y lo que hay dentro empieza a expandirse. Una semilla de un eucalipto que puede tener 40 metros, ¿ustedes lo han visto? Es una mota de polvo, esa semilla. Y ahí adentro está esa grandeza. Es decir, imagínense de la semilla que Dios nos dio, ¿no? El universo está ahí, la luz. Pero claro, la luz en nuestra vida, como dice el Padre, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. La luz pone en evidencia lo que tenemos que hacer y más nos gusta ver lo que tenemos hecho. Quisiéramos tener un maestro que nos alabe y nos diga muy bien todo lo que has hecho, te felicito, eres el mejor de mis discípulos. Pero en realidad, ¿qué nos sirve un maestro que nos esté alabando lo bueno que hicimos o que nos esté enseñando lo que nos queda por aprender? Es decir, ¿qué ayuda al despertar de nuestra conciencia, de evolución, al desarrollo? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. No busquen maestros. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. No hay que buscarlo. Entonces, lo que hay que buscar es ser discípulo, no buscar maestros. ¿Cómo es ser discípulo? Ser una persona que está dispuesta a comprometerse con la enseñanza, no a tomarla cuando no tiene otra cosa para hacer, cuando el tiempo se lo permite, cuando está en desesperación y no le queda otra. Es alguien que se compromete en cualquiera de estas circunstancias a ser fiel a la enseñanza y estar dispuesto a dar la vida por ella. Entonces, así empieza uno a entender lo que es ser discípulo. Esto lo digo porque esto cambia nuestra irradiación. Entonces, una cosa es la irradiación de aquel que está buscando desde su luz interior, por más pequeña que pueda llegar uno a creer que es, tratando de esforzarse por atravesar la oscuridad que lo reviste para salir al universo. Y otra cosa es la persona que se conforma con la luz que tiene en su interior, no se preocupa por expandirla, por crecer y vive pidiéndole al cielo que le ayude a hacer las cosas que él tendría que hacer por sí mismo. Entonces, es necesario que le pidamos a Dios luz, que le pidamos a Dios paz, que le pidamos bienestar, que ¿cuándo Él nos puede negar estas cosas, no? Entonces, no es tanto pedir, sino dar. Es decir, en esta era en la que estamos, la actitud debe ser por entendimiento, no porque alguien lo diga y nos lo quiere imponer, pero por entendimiento tiene que ser, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? No, Padre, dame esto, dame lo otro, quiero tal cosa. ¿Qué puedo hacer? Estamos viendo que el mundo necesita ayuda. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy con lo que he ido aprendiendo? No importa en qué vida lo aprendí. Por más que recuerde en general otras vidas, lo que recuerdo son situaciones de complicación por las que tuve que ir pasando, en las que fui aprendiendo, ¿no? Me enseñan más los problemas que las cosas resueltas.
¿no? Es decir, cuando tengo problemas aprendo mucho más ahí que cuando llego a un lugar donde las cosas están resueltas y lo único que hago es sentarme a disfrutar y ver lo que está. Entonces, cuando uno mira hacia atrás queriendo aprender, verá los problemas y verá lo que pudo aprender de esos problemas. Y después uno tendrá que ver cómo traslada y cómo empieza a aplicar lo que aprendió en otros tiempos en este momento. A mí me pasó eso. Yo me vi hablando sentado en rocas en medio del desierto hace milenios atrás, pero no, hoy estoy en un mundo que nos llamamos civilizados. La civilización está formada, la civilización, creo que la que los integramos no somos civilizados, pero bueno, es una civilización. Cómo yo vuelco aquello a este presente. Entonces, para mí eso fue un desafío, pero también un compromiso. Yo, sin saber de reencarnaciones, entendí que tenía un compromiso tomado con la enseñanza y con llevar esa palabra. Y entonces digo, me tengo que entregar de lleno. Y entregar de lleno es empezar a producir grandes cambios en la vida de uno, ¿no? Y bueno, naturalmente estas cosas llegan cuando uno se alinea en el presente con el amor que vive y que tiene en su corazón. En el corazón de todos está, pero hay que atenderlo, hay que cuidarlo, ¿no? Ese llamado, bien llamado Cristo interno, ese amor puro de Dios, está presente en el corazón de todos, pero no está siendo atendido por todos como corresponde. Sí, Cuidado, ¿no es cierto? Porque eso, cuidado, quiero decir, el cuidado que hay que darle para que crezca sano y fuerte. esta semana, casualmente, Daniel, los invitados que hemos tenido que han sido maravillosos, todos han hablado en un punto en el cual todos nos hemos encontrado en lo mismo. Hay mucha curiosidad y poco compromiso, y hay que decirlo así. O sea, mucha curiosidad, yo quiero saber mucho, pero yo no me quiero comprometer conmigo, yo no me quiero comprometer a aprender, a estudiar, a dedicarme. Y nos dedicamos, como bien lo decía mi suegro, a hacer de esta vida algo banal, ¿no? Sin darnos cuenta que de esta vida se construye la que viene, que es la real, ¿no? Porque siempre, si nosotros lográramos comprender lo que es realmente valioso, importante, nosotros haríamos eso. Pero lo que aquí viene en sus palabras de hace un rato atrás, hay mucha curiosidad. Y claro, por la curiosidad se empieza, cosa que se avala, pero quedarme en la curiosidad, ¿no? Donde han pasado 5 años, sí, yo ya sé que hay vidas pasadas y hablo de vidas pasadas, pero su presente es un desastre y no quiere cambiarlo y no quiere trabajar en ello. ¿De qué le sirve saber que hay vidas pasadas? ¿De qué le sirve saber que cuando usted trasciende la vida continúa si todavía no es consciente de que aquí es donde debemos trabajar y aquí es donde debemos colocarle el empeño, toda esa voluntad y ese amor, por supuesto, porque sin amor no hay nada, para poder ver eso que hoy estoy reclamando, que no estoy viendo, pero que está ahí solamente al llamado de que yo reaccione y me dé cuenta de que elevo mi nivel de conciencia y empezaré un día a ver eso que yo hoy estoy reclamando. Exacto. Claro, porque tenemos como de alguna forma dos luces internas. Una la que se desprende del propio ego, y digo que es una luz, porque lo es. De hecho, es lo que nos lleva a ser individuos, el individuo que somos, ¿no? El ego. Y después esa luz mayor, por supuesto, que da vida al propio ego, que es la luz del espíritu. Pero para que llegue la luz del espíritu a poder acrecentarse, la luz del ego tiene que ponerse a disposición del espíritu. Es decir, a través del individuo que soy, voy creciendo espiritualmente, buscando esa unión o esa comunión. Unión en común, es decir, con todo lo creado y con toda la vida en su proceso de evolución. Pero para hacer esto tengo que aprender a respetar las individualidades. Para aprender a respetar las individualidades, primero tengo que conocer hasta los extremos o hasta los límites la propia. Por eso el libre albedrío. Tengo la libertad de tomar las decisiones que considere son las mejores dentro de mi esfera de evolución, el libre albedrío. Cuando uno se expande en amor y llega hasta los límites
de ese amor es que con pureza puede trascenderlos, porque uno ya no va con la intención de modificar la vida de nadie, ni de querer transgredirlo, ni de imponerle, sino que uno quiere compartir. Entonces, eso que estoy diciendo yo en el pequeño, que no es tan pequeño, interior, es en realidad el ejemplo que Dios nos da siempre. Dios no creó vida porque no tuviese otra cosa para hacer. Dios fue creciendo de tal manera en el amor, en su ser infinito, que en algún momento ya no cabía más en él tanto amor. Y entonces ese amor comenzó a expresarse a través suyo, tomando vida y convirtiéndose en su imagen y semejanza. Entonces los hijos son una expresión de amor de Dios, pero siguen los hijos conectados al Creador, porque el padre no corta el cordón hasta que sus hijos se puedan valer por sí mismos, ¿no? Bueno, estoy como trayendo muchas cosas, pero Jesús en la cruz dijo en un momento: "Padre, ¿por qué me has abandonado?". Bueno, eso uno puede decir: "¿Cómo Jesús va a decir: 'Padre, ¿por qué me has abandonado?'", ¿no? Si se la pasó hablando de Dios y diciéndonos de su grandeza y de que no deja a un hijo. Bueno, hay un momento en la evolución del individuo que somos en donde llegamos a convertirnos en lo que se denomina en la Hermandad Blanca, en señores de nuestra propia luz. Es decir, podemos administrar la luz que hay en nuestro corazón porque hemos comprendido que es un bien universal. Entonces está puesta al servicio de la necesidad de todo ser viviente. Cuando hacemos esto es en donde el Padre nos suelta de la mano, porque ya podemos caminar por nosotros mismos. Entonces, la sensación es de que el Padre nos abandonó, porque para llegar a ese estado de conciencia, uno va renunciando a todo lo que materialmente puede hasta llegar a entenderse como sustento de esta vida. Y lo único que queda es Dios en el corazón. Y en ese momento parece que lo único que quedaba era Dios, nos abandona, es en donde pensamos que nos abandona. Ahí Jesús dice: "¿Por qué me has abandonado?". Pero no es que nos ha abandonado, nos ha soltado de la mano. Esto le quiero decir, tenemos un camino para llegar a esto. El Padre nos acompaña. Lo que está sucediendo, como en algún momento hoy más al principio citaba, sucede por algo. Ahora, no porque sucede por algo, bueno, solo hay que aceptarlo, por algo será. Sí, todo es por algo. La cuestión está en que estamos en la escuela para entender el porqué y Dios no nos lo oculta. ¿Por qué? Porque Dios es la luz y en la luz nada puede estar oculto. No se puede ocultar lo que está en la luz. Lo que sucede es, fíjense, al revés, seamos humildes. ¿No será que nosotros estamos en la oscuridad y por eso no vemos lo que está en la luz? Tal vez si salimos de la oscuridad y avanzamos hacia la luz podamos ver lo que está ahí. Cualquier persona de nosotros que tiene la vista, el sentido de la vista, goza de él, podrá ver la diferencia, ¿no? En una noche oscura que no sabe uno dónde se encuentra parado y qué puede haber alrededor, la diferencia que hay con una noche clara o con un día de sol, en donde uno ve las cosas como son. Puede que lo que uno vea no sea todo agradable, pero al menos uno lo ve y entonces sabe cómo ordenarlo y volverlo grato, y llevar bien las cosas. Pero en la oscuridad uno no lo sabe. Dios está en la luz, entonces nada tiene oculto para sus hijos. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos y nos acostumbramos demasiado a estar en la oscuridad, es decir, en la ignorancia y no buscamos conocer. No pensemos que basta con leer escrituras que fueron tomadas de relatos de la historia, de profetas y de seres iluminados. Nosotros nos tenemos que iluminar, no apoyarnos en que ellos van a mediar por nosotros, ¿no? A ver, yo quiero entender que tengo un padre a quien poder dirigirle mis palabras y mirarlo de frente y que él me diga sinceramente mis miserias, que me ayude a ver todo aquello que no pude ver de mí para poder superar, porque no quiero avergonzarle y no quiero dañar a nadie con todo lo que pueda yo llevar como contaminante. Pero quiero pensar en eso y no que tengo que hablar con un intermediario, ¿no?
con San no sé cuánto, que lo vivimos llenándonos ahí de Eh, capillitas y de cosas a donde queremos acudir. Es la creencia de cada uno y cada uno tiene sus libertades, pero digo, más allá de las libertades, si sabemos que tenemos un padre, ¿no quisiéramos abrazarlo? O nos da lo mismo abrazar a alguien que le diga, este abrazo dáselo al padre de mi parte. No es lo mismo, ¿no? sí, Entonces, la luz que tenemos que buscar es la del conocimiento, y ese conocimiento para empezar a ser humildes. Y la humildad empieza por asumir todo lo que somos. No nos aboquemos tanto a ver las virtudes que podemos tener. Tratemos de profundizar en los errores que cometemos y en los defectos que podemos tener. Tal vez no son tan graves como los del vecino, pero sí. los del vecino no los puedo cambiar y los míos sí. Los míos, Entonces, sí, claro. más abocarme a los míos. Daniel, muchísimas gracias. Antes de irnos, que ha pasado una hora maravillosa, seguiremos conversando. Me encanta, la verdad se lo reconozco aquí públicamente, se lo he dicho de manera privada. Me gusta mucho la capacidad que tiene de compartir la vivencia y el sentimiento de esa honestidad, de esa entrega. Me conecta mucho. Por eso celebro cada vez que tenemos esta oportunidad de conversar, porque siempre hay mucho aporte, siempre de su parte hay un aporte maravilloso. Yo le estoy dejando a todas las personas que están conectadas con nosotros, más de 1000 personas, en el chat les estoy dejando a ustedes el link, en ese link que les estoy colocando ahí y que le voy a colocar en la parte de comentarios una vez terminado este encuentro, para que ustedes conozcan la historia de vida de Daniel Fermina. De ustedes van a entrar, van a dar clic ahí y van a ver ese video de todo lo que sucedió en su vida, en qué momento, qué edad tenía, cómo llega a esa montaña, qué sucede, que no les voy a contar porque ustedes los invito a que lo vean. Van a entender por qué este hombre ha dedicado su vida al servicio espiritual, a la ayuda espiritual de todos nosotros. Entonces ahí les estoy dejando el link y se lo dejaré también en la parte de comentarios. También aprovecho que estamos un grupo enorme conectado para decirles que el próximo 20 de mayo, de 2 a 6 de la tarde, hora Colombia, tendremos un taller de meditación. Taller de meditación para aquellas personas que todavía no están en la práctica de la meditación, para que conozcan técnicas, maneras, medios, todo, las preguntas, todo lo va a dirigir mi señora Sonia Prado, que es una meditadora maravillosa y una maestra maravillosa. En ese WhatsApp y en ese Telegram que ustedes tienen, si no todavía reciben las invitaciones, escríbanos que les vamos a enviar todo lo que vamos haciendo de manera diaria, día tras día. Mi querido Daniel, muchísimas gracias a nombre de toda esta comunidad, un grupo que se reúne alrededor del mundo hispano. Gracias por su compañía. Seguiremos conversando si Dios nos lo permite, porque hay muchos temas por conversar y muchos temas por aprender. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian, y a todas las personas que estuvieron ahí atentas a lo que compartimos. Gracias. A todos ustedes un inmenso abrazo, muchísimas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Como siempre les digo, finalizando los encuentros, hagan la magia. Y la magia ustedes la hacen dejando un comentario, dando me gusta, compartiendo con las demás personas, porque de esa manera este encuentro que hemos tenido hoy, que ha sido maravilloso con Daniel, podrán aparecer en las pantallas, en los teléfonos de muchas personas más. Pero eso depende de ustedes. A todos mi abrazo, mi cariño, mi agradecimiento por su compañía. Gracias por acompañarnos. Ustedes son la razón de ser de esto que hacemos día a día. Para despedirme, como lo hago de manera diaria, recordándoles, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un inmenso abrazo lleno